Bienvenidos, les saluda su hermano Adar Lázaro una vez más en esta tercer parte de los videos que hablamos de la cronología de la muerte de Jesús. Bueno, en este caso ya vamos a iniciar específicamente a la semana de la pasión de Jesús, que fue lo que pasó día a día. Vamos a usar los evangelios, la narrativa de los evangelios para ubicarnos en tiempo y en el día de la semana en el que se está narrando, para poder concluir en qué día realmente murió Jesús y en qué día resucitó. Bueno, vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla. Ok. El cronograma, así le vamos a llamar a lo que vamos a visualizar en estas pantallas, que son los sucesos que fueron aconteciendo a lo largo de la última semana de vida de Jesucristo. Bueno, para empezar, tenemos que dejar en claro cuál va a ser el criterio para determinar qué día debe morir el Señor. Y no es algo que esté inventando yo, sino que es algo que el Señor dijo. En Mateo 12, 38 al 40, Jesús responde a los fariseos de esta manera. Dice el versículo 38: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, mas señal no le será dada, sino, ojo, la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Sé que hay otros textos donde dice que al tercer día resucitaría. Sí, que eso podría dar pie a entender que Jesús, si es crucificado el viernes, es un día, sábado 2 días y domingo resucita 3 días, al tercer día. No necesariamente son 3 días completos, pero sí al tercer día, como si hoy, que es viernes, yo les digo, al tercer día los veo, pues sería el domingo. No pasa nada, pero en este texto y en particular en este contexto tan crucial, donde los fariseos y los escribas le dicen: queremos ver señal de ti, y él dice: no les da ninguna más que la del Jonás el profeta, que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Creo que queda muy claro a qué se refiere. 3 días y 3 noches, tal como lo narra el libro de Jonás. En Jonás 2, 1 al 3 dice: mas Jehová había preparado un gran pez para que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y oró Jonás desde el vientre del pez a Jehová su Dios, y dijo: clamé en mi tribulación a Jehová, y él me oyó. Del vientre del sepulcro clamé, y mi voz oíste. ¿Sí? Está Jesús diciéndolo tal cual lo que dice el libro de Jonás. En Juan 11, 9, Jesús dice: no tiene el día 12 horas, o sea, la parte luminosa del día no tiene 12 horas. Entonces, cuando dice 3 días y 3 noches, está hablando 3 periodos nocturnos de 12 horas y 3 periodos diurnos de 12 horas, lo cual nos da 72 horas. 72 horas iba a estar sepultado. Ese fue el argumento que usó Jesús ante los fariseos y los escribas. Entonces Jesús lo dijo. Si Jesús no duró 3 días y 3 noches, entonces estaba mintiendo. Y los fariseos entenderían que pues no era quien dijo ser. Tengan eso en cuenta, es el criterio más importante, la señal de Jonás. Ok, el evangelio el evangelio de Juan comienza narrándonos cronológicamente los sucesos de la última semana de Jesús, empezando 6 días antes de Pascua, que es cuando Jesús va a Betania, porque le comentan que Lázaro había muerto. Jesús va 4 días después de que Lázaro había muerto y llega a Betania. En ese contexto es donde empieza este primer día del cronograma que vamos a utilizar, ¿sí? En donde Jesús llega a Betania, a la casa de Lázaro, y donde María, la hermana de Lázaro, unge los pies del Señor, que vendría siendo un jueves de una semana. Entonces vamos a justificar todo eso.
Primero, en este día, que ya vimos que es el 8 de Aviv, ¿sí? Si son 6 días antes de Pascua y Pascua es el 14, a 14 réstale 6 y cae el 8 de Aviv. Independientemente de qué día de la semana caía, lo que hacemos es que 6 días antes de Pascua es el 8 de Aviv. Ok, en Juan 12, 1, 3 nos narra, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. E hicieron ahí una cena. ¿Sí? Por eso acá tenemos que llega a Betania y acá en lo que me diciendo la parte nocturna del siguiente día hacen una cena. Obviamente la cena se consume en la noche. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Entonces María, la hermana de Lázaro, toma una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Esta es híjole, es una obra tan grande que incluso la palabra dice que su obra será recordada para siempre. Este fue un acto honroso hacia Jesús que hace María, que toma un perfume de nardo que tenía el valor del salario de una persona en un año y la dedica al Señor. Y hubo rumores, obviamente, pero lo estaba preparando para la sepultura a Jesús. Equivale esta botella de nardo como si hoy día alguien en una fiesta abriera, descorchara una botella de champán de 26,000 pesos. Y es poco, porque una persona no gana 26,000 pesos en un año. Podemos decir dólares, 26,000 dólares. Es un acto bastante significativo. Entonces tenemos que en la noche, ¿sí? Cenan y María unge los pies de Jesús. Está en Betania, ¿sí? Era el 8 de Aviv. Una vez que cae la noche y cenan, ya es 9 de Aviv. Recuerden que los días comienzan al caer la noche. Entonces estamos ahora a -5 días. Juan empezó diciendo 6 días antes, ahora estamos 5 días antes de Pascua. Tenemos que Jesús entra a Jerusalén montado en un pollino, que es una cría o un asno pequeño, una cría de asno, pues, entra a Jerusalén. Eso sería un viernes. ¿Qué dice los textos? En Lucas 19, 28 al 30, dice, y dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, subiendo porque Jerusalén está en lo alto, es una montaña. Y aconteció, es un monte, aconteció que llegando cerca de Betfagé, que está en el camino de Betania a Jerusalén, está de paso Betfagé. Entonces dice, llegando cerca de Betfagé y de Betania al monte que se llama Los Olivos, que Los Olivos también está ahí justo adelante, ahorita vamos a ver un mapa, envió 2 de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente, en la cual como entraréis, hallaréis un pollino atado, en el que ningún hombre se ha sentado jamás, desatadlo y traedlo. Entonces va en dirección a Jerusalén. Esto también lo narra Juan 12, 12 al 13 y Mateo 21, 9 al 11, para que sepan, vayan siguiendo la cronología, ¿no? En Marcos 11, 9 al 11 dice, y los que iban delante y los que iban detrás, esto es cuando Jesús ya va montado en el pollino, daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hoshiana en hebreo significa salve ahora. Sí, es una expresión que se le daba a los reyes, al Mesías, al Mashiach. Salva ahora, Hosana. Bendito el reino de nuestro David, de nuestro padre David, que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús a Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, y siendo ya tarde, se salió a Betania, se regresó. Entonces viene de Betania, va a Jerusalén, entra en el pollino, está todo este contexto de las personas poniendo sus palmas en el camino del pollino y cantaban Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, y le decían, Señor, dile que se calle esta gente, y dijo, sí, yo las callo, las piedras van a comenzar a gritar.
Lo que es, ¿sí? Y si ellos callan y dejan de reconocerlo, las piedras lo van a reconocer, la creación lo va a reconocer, porque la creación reconoce a su creador. Entonces aquí tenemos una imagen, voy a darle un poquito de zoom. Esto sería la región de Israel. Tenemos el Mar Muerto a la derecha y el Mar Mediterráneo a la izquierda. Vamos a darle zoom a la región de donde estaba Jesús. Betania está colocado más o menos en esta zona. Acá está el río Jordán, ¿sí? Acá está Jericó, donde el pueblo de Israel, cuando mandó los 2 espías, estaban de este lado y cruzaron el río Jordán para examinar Jericó. Bueno, está aquí Betania, y de camino a Jerusalén estaba Betfagé y el Monte de los Olivos, y desde esta zona fue que Jesús mandó a 2 discípulos por delante para que consiguieran el pollino. Entra a Jerusalén Jesús y la gente lo recibe con los cantos de Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, ¿no? Ok, entonces eso es para que tengamos en referencia la distancia. La distancia entre Jerusalén y Betania era bastante corta. Dejen quito el zoom. Era bastante corta, dice Juan 11:18, y Betania estaba cerca de Jerusalén como 15 estadios, lo cual equivale a alrededor de 3 kilómetros, menos de 3 kilómetros. Entonces no es mucho. Realmente una persona en un día recorre, hoy día, tiempos modernos, recorre más o menos esa distancia en un día que camine, 3 kilómetros. Entonces no era muy distante. Entonces Jesús entra a Jerusalén montado en un pollino, y dice que cuando estaba cayendo la tarde, que si estamos viendo es un viernes, está por entrar el Shabbat, antes de que caiga la noche, se regresó a Betania. Entonces el 10 de Aviv, que ya es Shabbat semanal, Jesús regresa a Betania. Podría hacerlo, les digo, la distancia entre Jerusalén y Betania, vamos a ver que Jesús y sus discípulos se la van a pasar pernoctando entre Jerusalén y Betania la última semana de vida del Señor. ¿Qué es pernoctar? Pues que pasaban la noche en Betania, ¿sí? De día iban a Jerusalén y regresaban a Betania. Así se la pasaban casi toda la semana. Entonces tenemos un Shabbat, y dice que Jesús vuelve a Jerusalén en Shabbat, ¿sí? Va en dirección a Shabbat, que es el 10 de Aviv. Si recuerdan, la semana de la Pascua, de la institución de la Pascua de Éxodo, el 10 de Aviv se apartaban los corderos para examinarlos por 4 días, y el día 14 de Aviv se sacrificaba el cordero. En este caso, la gente viajaba de todas partes del mundo hacia Jerusalén, porque era una fiesta que se tenía que celebrar en Jerusalén, y para no llevar corderitos en el camino, no trabajarlos ni cansarlos, se esperaban hasta llegar al templo, y en el templo se vendían corderos, se vendían ofrendas, se vendían palomas, se vendían todo este tipo de cuestiones, y el día 10 lo compraban. Entonces en Shabbat Jesús va a Jerusalén. ¿Y qué nos dicen los textos del 10 de Aviv? Cuando regresó a la ciudad, bien temprano en la mañana, recuerden, bien temprano, muy temprano por la mañana, significa de las 3 de la mañana a las 6. Entonces, en un lapso de esos horarios, Jesús entra a Jerusalén y va en camino a Jerusalén y tuvo hambre, y viendo una higuera solitaria junto al camino, se le acercó, pero no encontró ningún fruto, solamente hojas, y le dijo: jamás salga fruto de ti para siempre. Y al instante la higuera se secó. Textos paralelos, ahí están. En Marcos 11:15 al 17 dice: y llegando a Jerusalén y entrando en el templo, o sea, ya llegó a Jerusalén, comenzó a echar fuera a los que vendían. ¿Entendemos ahora a qué se refiere? 10 de Aviv es cuando se compraba el cordero, la gente conseguía el cordero en el templo, y Jesús va al templo y dice que comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas, y no permitía que nadie transportara objetos a través del templo. Aquí nace un argumento de que efectivamente era Shabbat, no puedes cargar objetos. Bueno, desde la perspectiva farisea, no se podía cargar más de cierta medida de peso, creo que no más de 2,5 kilos, porque más de 2,5 kilos ya implicaba trabajo. Y bueno, Jesús dice: no permitía que nadie transportara objetos a través del templo, y les enseñaba y les decía: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho una cueva
de ladrones. Entonces aquí Jesús, por una parte, estaba protestando con lo que estaba viendo que era puro negocio. La gente, dice la Biblia que Dios detesta la báscula alterada cuando se vende algo por más de lo que vale, y a lo mejor Jesús vio ese tipo de extorsión, de mala venta, de mala fe, y protesta. Pero también es una forma profética de anunciar que Dios ha rechazado ese lugar como lugar de adoración. Y si recordamos la historia, en el 70 después de Cristo, o sea, 40 años después de que Jesús asciende al Padre, los romanos destruyen el templo. Entonces aquí tenemos en el 10 de Aviv a Jesús en el templo, volcando las mesas y sillas, que es el 10 de Aviv, cuando se compraba o se conseguía, se apartaba el cordero para la Pascua. Eso fue un Shabbat, recordando. Ahora el 11 de Aviv, que estamos a 3 días antes de la Pascua, que según el conteo semanal bíblico es el primer día de la semana, un domingo. Sí, un domingo. Jesús regresa, empezando el día, recuerden, en la noche, o sea, el sábado oscureciéndose, ya es domingo. En ese horario es que Jesús regresa nuevamente a Betania. Vamos a ver los sucesos. Ok, 11 de Aviv, primer día de la semana, domingo. Marcos 11:19 dice, y al caer la tarde salieron de la ciudad. Sí, lo que teníamos acá. Al caer, dejen activo el láser. Cayendo la tarde, sí, regresan de la ciudad, es decir, van hacia Betania. Marcos 11:20, y pasando muy de mañana, es decir, en la mañana de ese día del 11 de Aviv, es decir, en esta parte luminosa, muy de mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces, es decir, otra vez iban de regreso a Jerusalén y por eso se volvieron a topar. La higuera se había secado desde las raíces y Pedro, Kefa, recordando, le dice, Rabí, maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. Marcos 11:27-28, y volvieron a Jerusalén. Se dan cuenta cómo la noche la pasaban en Betania y se regresaron a Jerusalén. Y andando por el templo, una vez más en el templo, vienen a él los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los ancianos, y le dicen, ¿con qué facultad haces estas cosas? ¿Quién te ha dado esta facultad para hacer estas cosas? Empiezan a cuestionar la autoridad de Jesús, empiezan a cuestionarle acerca del tributo y de tantas cosas, que es muy parecido al proceso que se hacía con los corderos de examinarlos, que no hubiera algún defecto, que no estuviera enfermo el cordero. Y aquí parece que proféticamente se está cumpliendo que Jesús está siendo examinado por los líderes, los sacerdotes, los escribas, los ancianos. Lo están examinando, cuestionando acerca de las cosas que hacía y por qué las hacía, con qué autoridad las hacía, etcétera. Textos paralelos, ahí están. Entonces, en el 11 de Aviv, el primer día de la semana, en domingo, Jesús va a Jerusalén y es cuestionado, se cuestiona su autoridad, le cuestionan del tributo, habla de las parábolas del siervo del viñedo, el bautismo de Juan, sucede la ofrenda de la viuda que lleva y echa 2 blancas, lo de que no quedará piedra sobre piedra, dice, así como ven este templo hermoso, no quedará piedra sobre piedra, y habla de las señales del fin. Entonces, todo eso sucede en el 11 de Aviv, que es el primer día de la semana, en Jerusalén, en el templo. Ahí. 12 de Aviv, estamos a 2 días de la fiesta de Pesaj. De hecho, tal cual la palabra dice, y 2 días después era la Pascua. Una forma de decirlo, 2 días antes de la Pascua. De hecho, una traducción así lo dice, 2 días antes de la Pascua. ¿Sí? Aquí está, 2 días de Pesaj, a 2 días de la Pascua, y dice -2, ¿sí? Y los días de los panes sin levadura procuraban los príncipes de los sacerdotes y escribas cómo le prenderían por engaño y le matarían. Y decían, no en el día de la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. O sea, lo que querían era evitar que fuera en Pascua o en panes sin levadura, y como bien sabemos, pues tal como no querían, así sucedió. Mateo 26:2, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, o sea, nos está confirmando que estamos a 2 días antes de la Pascua.
y el Hijo del Hombre es entregado para ser crucificado. Mateo 26:6. Déjenme regreso primero. Aquí tenemos que a 2 días de la Pascua está sucediendo esto que está hablando Jesús, y luego va a Betania y llega a casa de Simón el justo, ¿sí? En donde es ungido en la cabeza en particular. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, si nos damos cuenta, acá el texto del medio es Mateo 26:2 y después Mateo 26:6, entonces seguimiento cronológico. En la casa de Simón el leproso vino a él una mujer teniendo un vaso alabastro de ungüento de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Esta es otra mujer, no es la misma María que había derramado el perfume de, se me fue el nombre. Bueno, el perfume que había derramado son dos sucesos. La hermana de Lázaro, María, ungió sus pies. Esta mujer derramó el ungüento de alabastro en la cabeza de Jesús. ¿Sí? Obviamente están las críticas. Y ok, llegamos a un día antes de la Pascua, que es el 13 de Aviv. Recuerden que el 14 es la Pascua, que sería el tercer día de la semana, lo que corresponde con un martes. Martes es cuando Jesús ordena a sus discípulos que vayan a buscar el lugar donde van a pasar la Pascua, donde van a cenar. Dice en los textos, Mateo 26:17, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Aquí lo subrayo con rojo porque es una mala traducción. Y ahorita vamos a ver por qué. Vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que aderecemos o preparemos para ti para comer la Pascua? En Marcos 14:12, que es otro texto paralelo, dice el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. O sea, el primer día de los panes sin levadura sería el 15, pero estamos en el 13. O se están equivocando o hay una mala traducción aquí. Dice, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, entenderíamos que es el 14. El 14 se sacrifica la Pascua. Sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que coman la Pascua? Ahorita vamos a ver que es una mala traducción. En Mateo 26:17, que es la misma cita que está acá, pero en otra versión, en otra traducción, que es la de Código Real de la Biblia, dice el primer día previo, antes del comienzo de los panes sin levadura. Ahorita vamos a ver por qué esta traducción es correcta. Dice, los discípulos se acercaron a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que preparemos para comer la Pascua? Entonces no puede ser el primer día de los panes sin levadura porque todavía ni siquiera está el cordero preparado, ¿no? Y él dijo, ir a la ciudad a cierto judío y decirle, el rabino dice, mi tiempo está cercano, en tu casa santifico Pesaj, Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron caso a Jesús y les ordenó que prepararan la Pascua. La palabra que está para primer día es la palabra griega de la referencia Strong 44:13 del griego, protos, que significa antes, no primero. Puede significar primero, pero como principal, no como número, sino como posición. No es de naturaleza, se me fue la palabra, no es de naturaleza cuantitativa, ya me acordé, sino es cualitativa. Cuando se habla de primero es cualitativo, es decir, el preeminente, el principal. Pero cuando hablamos de cuantitativa es antes, previo. ¿Sí me explico? Por eso aquí Mateo 26:17 de Código Real dice previo al comienzo, es decir, un día antes del comienzo de los panes sin levadura de la Pascua, los discípulos le dicen a Jesús que dónde preparan. Entonces, el día antes de la Pascua es el 13. Si la Pascua es el 14, el 13 es el día antes. ¿Por qué dice panes sin levadura? Porque panes sin levadura y Pascua se unen. Recuerden que se cenan en el mismo día y se les llama a veces como la misma fiesta. Entonces el día 13 ordena la preparación del lugar para la Pascua. Llegamos al 14, ya es Pascua. Si una vez que cae la noche del día martes, ya es Pascua. Entonces estamos en miércoles.
Aquí sucede un montón de cosas en un solo día. Bueno, los evangelios parece que en este día narran más, de los demás días narran muy poquito, pero el 14, Juan destina varios capítulos y así los evangelios se enfocan mucho en lo que pasó en este día, que es la última cena, lo que le conocen como la última cena. Déjenme adelanto esto para ir a los textos. Entonces, 14 de Aviv, Pascua, miércoles. Dice, cuando fue la tarde del día del 13, se sentó a la mesa con los 12, ya era 14. Entonces, ya a la noche es 14. Textos paralelos, ahí están. Mateo 26, 30 al 31, dice, y habiendo cantado el himno, o sea, me estoy brincando toda la cena, cuando Jesús instituye, cuando usa el pan y el vino para instituir el nuevo pacto, cuando lavó los pies de los discípulos, cuando anunció que va a ser traicionado, todo eso me lo estoy brincando con el fin de seguir la cronología. Podemos detenernos en otro momento, pero no es el objetivo de este video. Entonces dice, y habiendo cantado el himno, o sea, al final de la cena, salieron al monte de los olivos. Ojo, aquí vale mencionar que Jesús no cenó la Pascua, porque él está cenando el 14, la noche que está después del 13. En esa noche, dejen regreso. Bueno, me voy a ir a la pantalla de la semana de la Pascua para que recordemos cómo estaba ordenado. El 14, aquí se sacrificaba a las 3 de la tarde el cordero y se cenaba el 15. Jesús está esta noche, la primer parte del día del 14, cenando con sus discípulos. Jesús no cenó la Pascua porque, para empezar, no había corderos sacrificados. Hasta la mañana siguiente, en la tarde, entre las tardes, Bein Harvaim, se sacrificaba el cordero. Y por eso vemos que en su cena no hay un cordero, no hay carne, hay pan y hay vino, pero no nos menciona los otros elementos. Entonces, ¿qué fue lo que cenó Jesús con sus discípulos? Bueno, Jesús sabía que no iba a pasar la Pascua con sus discípulos, sino que él iba a hacer la Pascua. Él iba a morir ese día, entonces no pudo celebrarla. Entonces se anticipa y tiene una cena de preparación, como un ensayo con sus discípulos, en donde aprovecha para mencionar algunos elementos de la Pascua, como es el pan y como es el vino. El vino representa la sangre del cordero que en Éxodo fue derramada para poner en los postes, en el poste y en el dintel de las casas. Y Jesús dice, así como esa sangre inició el pacto o inició la salida del pueblo de Israel, y así como la sangre de los corderos que se sacrificaron en el monte Sinaí, y a Moisés toma esa sangre y rocía el tabernáculo, rocía los utensilios del tabernáculo y rocía al pueblo y le dice, esta es la sangre del pacto. Jesús dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. Y este pan es mi cuerpo que por vosotros es partido. O sea, les está anunciando anticipadamente lo que él va a hacer en la mañana siguiente. Pero no estaba cenando la Pascua. No podía, porque él está iniciando el 14 y el cordero todavía no se sacrificaba hasta la mañana siguiente, a las 3 de la tarde se sacrificaba. Entonces Jesús no estaba cenando una Pascua. Era una cena cuando mucho de preparación, como un ensayo. Jesús, sabiendo que no iba a poder estar presente para el pan sin levadura porque iba a estar sepultado, se anticipa. No sé si me hago entender. Dice que habiendo cantado el himno, salieron al monte de los olivos, y ahí es donde Judas llega con una turba de líderes para aprenderlo. Lo arrestan. Pedro corta la oreja de uno de esos hombres que fueron a arrestarlo y abandonan a Jesús. Finalmente, quien lo sigue de cerquita es Pedro, y es ahí donde niega a Jesús. Pero bueno, vamos para allá. Mateo 26, 57 y 65. Son dos versículos salteados, pero los puse juntos con el fin de entender el punto. Dice, y ellos, prendido Jesús, le llevaron a Caifás, pontífice, el sumo sacerdote, donde los escribas y los ancianos estaban juntos.
Entonces el pontífice o el sumo sacerdote rasgó sus vestidos diciendo: blasfemado ha o ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora habéis oído su blasfemia. Es decir, le cuestionan a Jesús, ¿no? Lo cuestionan: tú eres esto, tú hiciste esto, ¿por qué esto? Y Jesús responde, y ante su respuesta Caifás, el sumo sacerdote, dice: Él es, Él debe ser sacrificado. Y así como los sacerdotes tomaban los corderos y determinaban cuál cordero era apto para morir, aquí proféticamente Caifás, el sumo sacerdote, está cumpliendo con ese rol de determinar como sacerdote que Jesús era un cordero apto para morir. Él no sabía por qué lo estaba haciendo, él pensaba que estaba haciendo sus propias cosas, pero sin saberlo estaba determinando que Jesús era apto para morir. Juan 18:28 dice: y llevaron a Jesús de Caifás al pretorio, y era por la mañana, es decir, el 14 por la mañana está sucediendo esto. Dice: y ellos no encontraron el pretorio por no ser, no entraron en el pretorio para no ser contaminados, sino que comiesen la Pascua. ¿Se dan cuenta cómo aún no era día de comer la Pascua? No es. Entonces, lo que Jesús estaba haciendo la noche anterior era una preparación. Mateo 27:1 al 2 dice: y venida la mañana, o sea, acuérdense que a partir de las 6 de la mañana, cuando ya el sol está iluminando y no se ve ninguna estrella, esa es la mañana. Venida la mañana, entraron en consejo todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el prefecto, ¿no? Lo llevaron a Poncio Pilato en la mañana. Mateo 27:3 al 5. Entonces Judas, en este momento cuando Jesús es llevado ante Poncio Pilato, dice: Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, o sea que Jesús estaba siendo condenado a muerte, volvió arrepentido, regresó más bien arrepentido las 30 piezas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando la sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿y eso qué a nosotros? Eso es tu problema. Y arrojando las piezas de plata en el templo, se marchó y se ahorcó. La muerte de Judas sucede también el 14. Mateo 27:24-26. Y viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto, tomando agua se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, quedan ustedes. O sea, después de que Pilato lo entrevistó, recuerden, Jesús ya fue observado, examinado por los sacerdotes, la élite religiosa. Ahora está siendo examinado por la autoridad política, como un cordero que fue apartado el 10 de Aviv y es examinado por 4 días. Y aquí Pilato dice: no encuentro ningún delito que haya cometido este hombre. Pero como la gente seguía clamando: crucifícale, crucifícale, dice que él se lavó las manos diciendo: la sangre caiga sobre vosotros. Versículo 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Dice Marcos 15:25-26, era la hora tercera cuando le crucificaron. ¿Cuál era la hora tercera? Ya habíamos visto en el primer video, que les invito a que lo vean, la primera parte, que la hora tercera ¿sí? Corresponde con las 9 de la mañana, que corresponde también con la hora de oración. A las 9 de la mañana Jesús es crucificado. Vamos a regresar a la diapositiva donde estábamos. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era: el rey de los judíos, Melech HaYehudim. Luego Mateo 27:45 dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Cuál es la hora sexta y cuál es la hora novena? Vamos a nuestra tabla de horarios. La hora sexta es mediodía y la hora novena son las 3 de la tarde. De las 12 a las 3 hubo oscuridad. El cielo se oscureció por completo.
que fue un eclipse, que no sé, Dios puede producir oscuridad sin necesidad de un eclipse. Por ejemplo, cuando Dios iba protegiendo al pueblo de Israel de Faraón que lo seguía, dice que puso tinieblas que no les permitían avanzar a los egipcios. Entonces, pues las tinieblas no necesariamente tienen que ser producto de un fenómeno natural. Dios puede producirlo, así como Dios creó la luz antes de que hubiera sol y estrellas. Y se nos anuncia en Apocalipsis que en el cielo nuevo y tierra nueva no habrá necesidad de sol ni de estrellas porque Dios era la propia luz. Entonces, bueno. Marcos 15:34 y del 37 al 38 dice: en la hora novena, que ya dijimos que eran las 3 de la tarde, a esa hora se sacrificaban los corderos. En esa hora los sacerdotes dejaron a Jesús ahí colgado y se fueron a degollar corderos. Dice: Jesús exclamó a gran voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: mi Dios, para esta hora he sido apartado. Esta es una traducción totalmente válida, porque en la traducción la Reina Valera pone: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, ¿por qué te has apartado de mí? Pero el texto en el griego se puede traducir perfectamente bien y válidamente: mi Dios, para esta hora he sido apartado, que a mí me suena más lógico y genera menos conflictos teológicos de cómo que Dios me desamparó, cómo que Dios me abandonó. Lo que está diciendo es para este momento, para esta hora, ¿sí? ¿Qué hora era? La hora novena, las 3 de la tarde, a la hora que los corderos se sacrificaban para Pascua. Dice: para esta hora he sido apartado. Mas Jesús, dando una grande voz, expiró. Dice otros evangelios: entregó su espíritu. Y esa grande voz, otros evangelios dicen, clamando: consumado es, entregó su espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de alto abajo, de arriba abajo. Ese velo que separaba a los hombres de la presencia de Dios, el lugar santo del lugar santísimo, ahora es partido, y dando una señal de que ahora la presencia de Dios está habilitada. ¿Sí? De manera profética se anuncia. Dice la palabra que la naturaleza gimió cuando su creador estaba muriendo en la cruz. Dice que tembló, se oscureció el cielo. Y no solamente la naturaleza protestó, sino que el templo, el velo se rasgó, como los judíos acostumbraban rasgar sus ropas ante una blasfemia, ante algo horrible, algo, una tragedia. Rasgaban sus vestidos. El velo se rasga su velo, el velo del templo, como una protesta. Mateo 27, 57 al 61 dice: cuando llegó la noche, aquí lo tengo en rojo porque es otra vez una mala traducción y obvio lo voy a justificar. Vino un hombre rico de Arimatea llamado José, o José de Arimatea, que también había sido discípulo de Jesús. Este hombre debió ser muy influyente y muy acaudalado, muy rico, porque ya estamos cerca de las 6 de la tarde, y recuerden que a las 6 de la tarde se acaba toda labor. ¿Recuerdan la parábola de Jesús? Eso está en el segundo video, en el primer video, cuando hablamos de los horarios de las velas, de los horarios de las vigilias. A las 6 de la tarde se acaba todo trabajo, y Pilato mismo a esa hora deja de trabajar. Y aquí dice que José de Arimatea va con Pilato, o sea, cerca de un horario que ya no acepta gente, y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. O sea, ¿qué influencia tenía José de Arimatea para que pudiera acercarse así, no? Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, la forma de honrar al cuerpo de Jesús, y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y revuelta una grande piedra a la puerta del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Vamos a ver por qué es una mala traducción que diga cuando llegó la noche. La noche, la palabra es nux, que significa, según el diccionario bíblico de Vine, noche. Si buscan el término noche, les va a salir que es el periodo del día sin luz. Y ahí yo le puse, en esos paréntesis son míos, que es cuando ya se ven las estrellas. Pues, ¿qué creen? Esa palabra no está ahí. Entonces, ¿qué palabra se utiliza para noche ahí en esa traducción? Es la palabra opsios,
del griego de la referencia Strong 3798, que según el mismo diccionario bíblico de Vine, en el término noche, dice, es de las 3 de la tarde hasta la puesta del sol, sin que aparezcan las estrellas, es decir, la segunda parte de la tarde, ya cayendo la tarde. Es más o menos el significado de opsios, que es de las 3 de la tarde en adelante, pero no cuando anochece. Ahí otra vez son mis paréntesis, cuando dice sin que aparezcan estrellas, eso es una agregación mía, explicando que opsios no implica la tarde-noche, o sea, no cuando era noche, sino simplemente cuando está acabándose el día. Entonces, por eso esta traducción no es la más correcta, porque para empezar, no se está utilizando el término nux del griego, que es noche, sino que está utilizando el término opsios, que es atardecer. Entonces tenemos que Jesús cena con sus discípulos más o menos a este punto. Es llevado es arrestado en el monte de los olivos, en Getsemaní, y Pedro lo niega, canta el gallo. Ya hablamos del gallo en el primer video, donde hablamos de los horarios. Y Jesús es entrevistado por Pilato. Pilato determina que no hay ninguna culpa en él, pero el pueblo insiste que le entreguen a Barrabás y que crucifiquen a Jesús. Entonces Jesús es crucificado a la hora tercera, que vienen siendo las 9 de la mañana. Después de la hora sexta, la hora novena, hay oscuridad, que es decir, de mediodía a las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde, justamente cuando los corderos son sacrificados, los corderos de Pascua, Jesús muere. Y antes de que oscurezca, ya vimos que el texto cuando dice caída de la noche está mal. Antes de que oscurezca, Jesús fue sepultado. ¿Por qué tenía que ser antes de que oscurezca? Porque la palabra dice que se acercaba un Shabbat, un día de reposo. ¿Y por qué? Si aquí vamos el miércoles, ¿por qué un día de reposo? Pues porque el día 15 de Aviv, que es el día de panes sin levadura, está indicado en la Biblia que es un Shabbat, es un día de descanso, es panes sin levadura. Y vamos a ver los textos donde dice eso. Vamos a ver. Día 15 de Aviv, que ya vendría siendo jueves. En Lucas 23, 52 al 54 dice, entonces, llegó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Estamos hablando de José de Arimatea. Y quitado, lo envolvió en una sábana y le puso en un sepulcro abierto de una peña, en el cual ninguno había sido puesto. Y era día de la víspera de Pascua y estaba para rayar el sábado. Mala traducción. No es sábado. ¿Pero por qué ponen sábado? Fíjense lo que dice acá Juan 19:31 en la Biblia textual, en traducción de la Biblia textual. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación para que los cuerpos no quedaran en la cruz en el sábado, mala traducción, porque es Shabbat, o en el hebreo, perdón, en el griego, sabatón, que ahorita vamos a ver esas palabras, pues aquel Shabbat, sabatón, no sábado, era grande. Ya vimos en el primer video lo que es un Shabbat. Un Shabbat es un reposo, no necesariamente un sábado. Hay varios tipos de reposo. El sábado semanal o el séptimo día de la semana. Tenemos las fiestas, en particular el 15 de Aviv, que es panes sin levadura, era un Shabbat, o sea, independientemente del día que caía en la semana, lunes, martes, miércoles, si era 15, era Shabbat. Dice, rogaron a Pilato que les fueran quebradas las piernas y fueron quitados. La palabra griega detrás de cada palabra sábado que ven aquí es la palabra griega sabatón, que viene del hebreo Shabbat, que es 76 referencia Strong, que es reposo. Para nada es sábado. No dice sábado, dice Shabbat, es reposo. Y habíamos visto en el segundo video donde hablamos de la Pascua que el día 15 de Aviv era un Shabbat, era un día de reposo, independientemente del día en que cayera el 15. Levítico 23, 6 al 7 dice, y a los 15 días de este mes, estamos hablando de las indicaciones en el Antiguo Testamento para esta fiesta, y a los 15 días de este mes es la solemnidad de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis ácimos, que son panes sin levadura, y el primer día, es decir, el día 15, el primer día de la fiesta, porque son 7 días, ninguna obra servil haréis. Es decir, es un Shabbat, es un reposo. ¿Por qué la gente piensa que Jesús fue crucificado en viernes? Por estas traducciones equivocadas. No dice sábado, dice Shabbat. ¿Y por qué Shabbat? Porque el 15
todos los años, independientemente del día que caiga, es un Shabbat, un día de reposo, no sábado. Deuteronomio 16:16 dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiera, es decir, Jerusalén, donde está el templo. En la solemnidad de los panes sin levadura, en la solemnidad de las semanas o Pentecostés, y en la solemnidad de las cabañas o Sucot, tabernáculos. Y no parecerá vacío delante de Jehová. O sea, con manos vacías no se presentarán. Son 3 fiestas que se les llaman las fiestas de peregrinación. Eran días de reposo. Como dice acá en la Biblia textual, en Juan 19:31, pues aquel día de aquel Shabbat era grande, o sea, era un Shabbat grande, un Shabbat importante, no un sábado. ¿Y por qué un Shabbat importante? Porque el 15 de Aviv, panes sin levadura, era parte de las 3 fiestas de peregrinación, en la cual Dios pidió que todo israelita, en donde quiera que viviera el planeta Tierra, viajara ese día, bueno, no ese día, pero que estuviera ese día en Jerusalén para celebrar estas fiestas. Por eso se dice que era un Shabbat importante, que en el hebreo se le conoce como Shabbat, Shabbatón, sábado de sábados o reposo de reposo sería más apropiado la traducción. De este modo demostramos que no era un sábado, no necesariamente era un sábado, porque un sábado es un Shabbat, sí, pero no todo Shabbat es sábado. Aquí estamos hablando del Shabbat de panes sin levadura, que el primer día de la fiesta, que es el 15, era de reposo. En Lucas 23:52 al 56 dice así: este llegó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitado lo envolvió en una sábana y le puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual ninguno había sido puesto, y era el día de la víspera de la Pascua y estaba por rayar el sábado. Una vez más, mala traducción. Estaba por empezar el reposo. ¿Cuál reposo? Pues el del 15 de Aviv. Es un día de reposo, no era un sábado necesariamente. Y las mujeres que con él habían venido de Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas aparejaron drogas aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado. Igual mal, no es un sábado. Ok, para empezar dice que ya estaba cayendo la noche cuando lo sepultaron y se acercaba un Shabbat, y este Shabbat era importante porque era el primer día de panes sin levadura, ¿sí? Ya no podían ir a comprar hierbas aromáticas. Estamos hablando de kilos y kilos de hierbas para embalsamar o para, pues sí, preparar el cuerpo de un muerto. No lo iban a hacer a última hora. Recuerden que ya anocheciendo fueron a sepultarlo. Y dice que ellas estaban ahí viendo en el sepulcro, o sea, se esperaron hasta el último. No podían regresar en ese momento a comprar las hierbas aromáticas. Entonces, ¿a qué se refiere esto con que reposaron el sábado? Bueno, reposaron el Shabbat de panes sin levadura. Sin embargo, Marcos 16:1 nos dice: y cuando pasó el sábado, ojo, no el sábado, cuando pasó el reposo de qué, de panes sin levadura, María Magdalena y María, madre de Jacobo, y Salomé compraron. ¿Cuándo? Cuando se acabó el Shabbat, cuando se acabó el 15 de Aviv, cuando se acabó ese reposo, que no era sábado. Según nuestro cálculo, era un viernes. Perdón, sí, lo que es 15 de Aviv es jueves. No se trabaja, ese es este Shabbat que se refieren, el jueves. Y acabándose ese Shabbat, que no es sábado, María Magdalena y la madre de Jacobo y Salomé compraron drogas aromáticas, que sería un viernes. El viernes se puede comprar, se puede salir porque no es Shabbat. El jueves fue Shabbat de panes sin levadura, el viernes no es Shabbat, pero el viernes oscureciendo ya es Shabbat del sábado semanal. Si Jesús resucitó en domingo, ¿cómo se entiende este texto de Marcos? Que dice que cuando pasó el sábado, compraron drogas aromáticas. ¿A qué hora? Si la Biblia nos dice que muy temprano por la mañana, es decir, todavía ni salía el sol, ya llevaban las hierbas a la tumba. ¿En qué momento las compraron? Acabando el sábado semanal. Ya anochecía y en la noche nadie vende nada y nadie compra nada.
¿En qué momento compraron las drogas aromáticas? Es por eso, voy a regresar al cronograma. El 15 es Shabbat. Dice que aquí sepultaron a Jesús, aquí, antes de que oscureciera. Lo sepultaron y se fueron a guardar el Shabbat conforme al mandamiento. ¿Qué Shabbat? No un sábado. Y dice, y pasando el Shabbat, aquí estamos en jueves fue Shabbat. Pasando el Shabbat, que sería viernes, fueron a comprar hierbas aromáticas, ¿sí? ¿Dónde está? Acá está. Fueron a comprar hierbas aromáticas para ungirle. Mateo 27, 62 al 66. Y el siguiente día, que es después de la preparación, se juntaron los príncipes, sacerdotes y fariseos a Pilato diciendo, Señor, o sea, esto pasó en el 15, sí, que sigue siendo un Shabbat. Los principales sacerdotes y los fariseos, ¿quiénes? Los fariseos van a Pilato un día o la mañana siguiente de que lo sepultaron a Jesús y le dicen, nos acordamos que aquel engañador, es decir, Jesús, fíjense, ellos lo llaman engañador. Dice, viviendo aún dijo, después de 3 días resucitará. Ellos se acordaron de la señal de Jonás. Jesús dijo, así como Jonás tuvo 3 días y 3 noches, así yo estaré 3 días y 3 noches y voy a resucitar. Y están diciendo, este engañador, o sea, están diciendo, tachándolo de mentiroso. Dijo que en 3 días resucitaría. Jesús les dijo, esta es la única señal que les voy a dar. Y ellos dijeron, si ellos lo van a usar de señal, es capaz, si los discípulos lo van a usar de señal, es capaz de que lo roben con el fin de demostrar que él dijo la verdad. Entonces, si Jesús no estuvo 3 días y 3 noches en la tumba, lo hacemos mentiroso y como ellos dicen, era un engañador. Versículo 64, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el día tercero para que no vengan sus discípulos de noche y le hurten y digan al pueblo, resucitó de los muertos. Y será este error peor que el primero, que fue pues haberlo matado, crucificado. Y Pilato les dijo, tenéis una guardia, o sea, un grupo de soldados, vayan y aseguradlo como a ustedes les parezca, ¿no? Y yendo ellos, aseguraron el sepulcro y sellando la piedra con la guardia. Eso sucedió el 15 de Aviv, la mañana siguiente de que fue sepultado Jesús. Entonces, aquí es donde aquí fue sepultado Jesús, ¿sí? Y a la mañana siguiente los fariseos van a Pilato y le dicen que por favor pongan una guardia que vigile la tumba de Jesús, no vaya a ser que se cumpla lo que dijo. Día 16 de Aviv, estamos en viernes. Por un lado nos dice el evangelio que guardaron el Shabbat las mujeres, que es este Shabbat, no era un sábado, y dice pasando el Shabbat, Marcos 16, uno dice pasando el Shabbat, compraron las mujeres hierbas aromáticas, que era un viernes. Este día se puede trabajar, se puede vender, se puede comprar sin ningún problema, pero al caer la noche ya es el Shabbat semanal. Entonces aquí tenemos, voy a cambiar de lugar esto. En el Shabbat semanal ya sería 17 de Aviv. Las mujeres se guardan una vez más conforme al mandamiento porque este es un Shabbat. Entonces hay 2 Shabbat. Uno es el semanal y otro es el Shabbat de panes sin levadura. ¿Ok? Y finalmente llegamos al 18 de Aviv, que sería el primer día de la semana, un domingo, donde dice que muy temprano por la mañana las mujeres fueron al sepulcro. Vamos a ver qué dice la Biblia de estos textos. Estamos en el 18 de Aviv, primer día de la semana. Dice, y el primer día de la semana María Magdalena vino de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Sí, fíjense, muy de mañana, o sea, todavía no salía por completo el sol. Muy de mañana habíamos visto en nuestra tabla de horarios. Voy a regresar a la tabla de horarios. Muy de mañana es de las 3 de la mañana hasta las 5 de la mañana, que es cuando empieza a rayar el sol. No se ve el sol, pero ya se ve
su luz. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Aquí. Sí, muy de mañana o siendo aún oscuro, vinieron al sepulcro y miraron la piedra quitada. Marcos 16:2. Muy de mañana, otra vez la palabra muy de mañana, el primer día de la semana vienen al sepulcro ya ha salido el sol. Otra vez una mala traducción, porque la palabra que se utiliza en ya ha salido el sol es anatelo, que significa amaneciendo. Viene de aná, que es arriba, y telos, que es terminando. Es decir, el sol terminando de salir, pero no está por completo salido. Entonces, muy de mañana llegan y encuentran el sepulcro vacío. ¿En qué momento resucitó? ¿En domingo? ¿En la mañana? ¿En la madrugada? ¿Muy de temprano? ¿A qué hora? Déjenme, voy al cronograma. Jesús muere, es crucificado a las 9 de la mañana del día 14, que es un miércoles. Muere a la hora novena, que es la hora en que se sacrificaban los corderos, que eran las 3 de la tarde. Es sepultado antes de que anochezca. Entonces, a partir de esta línea roja que está aquí, vamos a contar 3 días y 3 noches. Tenemos aquí una noche, un día, 2 noches, 2 días, 3 noches, 3 días. Ahí son 3 días y 3 noches. Si Jesús murió como la versión tradicional lo afirma, que un viernes, esto sería el tiempo. Moriría al final del viernes y resucitaría en algún momento el domingo, no sabemos en qué momento, porque cuando van las mujeres dice que ya no estaban, no que resucitó en ese momento. Y fueron muy temprano, a las 4 o 5 de la mañana, y ya no estaba. Entonces ahí sería cuando mucho, sería una noche, un día y porción de la otra noche, o sea, un día y fracción. Si así fue, Jesús quedaría como mentiroso. Pero los fariseos sabían muy bien que Jesús hizo una afirmación de gran trascendencia, que era que 3 días y 3 noches estaría en la tumba. Del viernes al domingo no hay 3 días y 3 noches. Y espero que con este video les haya demostrado que los textos del Evangelio realmente sí dan para que Jesús haya muerto en un miércoles y haya estado 3 días y 3 noches en la tumba perfectamente. Y de esta manera conservamos la infalibilidad de Jesús, no lo hacemos un mentiroso y podemos seguir creyendo en la Biblia. Aunque ya vimos que hay traducciones que tienen sesgos, que traducen Shabbat por sábado cuando no es sábado. Y eso lo dije en el primer video, los invito a que lo vean. Y segundo, traducen otras palabras mal por la falta de comprensión del contexto del cómputo de los días hebreos de la semana bíblica. Eso es lo que nos ha llevado a las traducciones erradas. Las traducciones, no hay problema con las traducciones. Si una traducción está mal, pues no hay problema. Ese es producto del hombre. Hay muchas traducciones, que la Reina Valera, Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente, Lenguaje Actual, Biblia de las Américas, etcétera. Son traducciones que las personas hacen que pueden fallar. Lo que no falla es el texto original. Y para eso es importante a veces recurrir al hebreo o al griego del texto bíblico para saber qué se quiso decir en realidad. Y bueno, Jesús resucita el primer día de la semana. A partir de que oscurece, en cualquier momento podía resucitar. En cuanto oscurece, ya se cumplen los 3 días y 3 noches, que sería todavía sábado en la noche, pero según el cómputo bíblico ya sería domingo o el primer día de la semana. Entonces Jesús pudo resucitar en esta línea que está aquí. Y para cuando van las mujeres 4 o 5 de la mañana, ya no estaba. Entonces el primer día de la semana, sin embargo, es celebrado por la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, como el día de la resurrección, porque ese día encontraron la tumba vacía. Un día de victoria, un día no de lamento, es un día de júbilo, un día de celebración. Si ustedes quieren saber cómo, pues, por ejemplo, en este año 2021 la Iglesia Católica está celebrando la Pascua una semana después de lo que
se hace en Israel. Hay varios libros que les puedo recomendar. Este libro que se llama Una breve historia del domingo, de Justo González, un escritor muy prolífico del contexto cristiano. Este que se llama Semana Santa, Orígenes y Significado, Justo González. Ahí narra qué llevó a la iglesia de celebrar la Pascua en el tiempo que es, a celebrarla cuando se le da la gana, ¿no? La Iglesia Católica siempre celebra la muerte de Jesús en un viernes y la resurrección un domingo. Pero según el cómputo bíblico, el 14 de Aviv, que es el día de Pascua, puede caer cualquier día de la semana. Así como si tu cumpleaños cae un lunes este año, el siguiente año no va a caer otra vez en lunes, va a caer un martes. Igual el 14 de Aviv, el día de Pascua no siempre cae el mismo día del año, va variando. Pero la Iglesia Católica no celebra la Pascua conforme a la Biblia, y el mundo cristiano, mucha parte del mundo cristiano no celebra la Pascua conforme a la Biblia, sino conforme a la tradición. Todos los años un viernes, cuando no. Este año, 2021, cayó la Pascua en un sábado. O sea, ahí se juntó Pascua con sábado y el domingo fue panes sin levadura. Y aquí primicias cayó el primer día de la semana, el 18 de Aviv. ¿Y cómo sabemos que primicias cayó ahí? Perdón, déjenme voy para atrás. Porque Levítico 23, 10 al 11 dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hubieres entrado en la tierra que yo os doy, segaréis su mies y traeréis al sacerdote un homer por primicia de los primeros frutos de vuestra cosecha, el cual, o sea, el sacerdote mecerá el homer delante de Jehová para que seáis aceptos. El siguiente día del sábado lo mecerá el sacerdote, es decir, después de un Shabbat semanal, después de Pascua y panes sin levadura, después del próximo Shabbat es panes sin levadura. Entonces aquí Pascua fue un miércoles, panes sin levadura un jueves, y después vino un Shabbat semanal, y entonces ese primer domingo es primicias, porque es después del Shabbat semanal, no del Shabbat de panes sin levadura. Entonces Jesús cumple con la fiesta de Pesaj de la siguiente manera. En Éxodo 12, 1 al 2 dice que la fiesta marcaba un nuevo comienzo para los israelitas. En 2 Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está unido con el Mesías o a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí vienen nuevas. En Éxodo 12, 5 dice: el día 10 del mes de Aviv, cada familia apartará un cordero macho un año, lo llevará a la casa donde lo inspeccionarán minuciosamente para cerciorarse que no tuviera mancha ni defecto alguno. Jesús, el Mesías, Mashiach, fue examinado a fondo por Pilato, por Herodes, por Anás y Caifás, pero no pudieron encontrar ningún defecto en él. Tuvieron que inventar. Caifás y Anás tuvieron que contratar personas que dieran falso testimonio, violando aún así los mandamientos. Éxodo 12:6, todo el pueblo de Dios tenía que participar del sacrificio. Y bueno, aquí nos muestran estos textos que todos los que quieran pertenecer a la comunidad de Dios deben aceptar el sacrificio de Jesucristo. Jesús dijo: el que no come y bebe mi carne y mi sangre no puede formar parte de mí. Y comer y beber su carne obviamente no es cometer canibalismo, consiste en aceptar su sacrificio. Cuando tú crees y aceptas su sacrificio, es lo que equivale a comer su carne y beber su sangre. Éxodo 12, 7, 12 y el 22 dice: con la sangre del cordero sacrificado se pintó el marco de la puerta y el dintel, y las casas cuyas puertas estaban pintadas. La sangre fue lo que los libró de la plaga de mortandad de los primogénitos. Entonces en Hebreos se nos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Necesitamos ser cubiertos por la sangre del cordero, el cordero de Dios, que es Jesucristo. Juan el Bautista, cuando ve a Jesús venir a bautizarse, dice: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros necesitamos ser rociados con la sangre de Cristo para ser salvos del castigo de Dios. Éxodo 12, 14 dice: las generaciones futuras deberían celebrar la Pascua como ordenanza perpetua. Y Jesús ordena que repitan esa última cena en memoria de él, que cada vez que se compartan los elementos de la Pascua, piensen en él. Cuando hablen de la sangre del cordero,
recuerden que su sangre, la sangre de Jesús, fue la sangre derramada del nuevo pacto. Cuando coman el pan, recuerden que ese pan representa el cuerpo de Cristo. El cordero, pues no se diga, es el sacrificio de Jesucristo. Éxodo 12:46, Dios ordenó a los israelitas que no quebraran ningún hueso del cordero sacrificado, y a Jesús no se le quebró ningún hueso. Esto es poco. Hay mucho más que podemos decir de cómo Jesús cumplió con la fiesta de la Pascua. Y los apóstoles siguieron celebrando la fiesta de la Pascua. Ellos no entendieron que Jesús viniera a anular esas celebraciones. Lo que sí se anula es el sacrificio. No está permitido sacrificar un cordero. No podemos sacrificarlo porque el cordero ya fue sacrificado una vez y para siempre, dice Hebreos. Entonces, ¿podemos comer el cordero? Sí. ¿Puedes comer pollo? Sí. Pero no considerando que ese es el sacrificio, sino en memoria de, como recordatorio de. Y como decía la palabra, cuando tu hijo te pregunte qué es este ritual, recuérdale de qué se trata. Y una vez más, si quieren saber por qué la iglesia con el tiempo fue rechazando practicar estas fiestas, historia, ¿sí? La historia lo dice. Libros muy interesantes que hablan de cómo la iglesia, conforme más se conformaba de gentiles o de personas no judías, más se abandonaban estas prácticas bíblicas. Y bueno, sin decir más, porque se nos hace muy largo el video, hasta aquí queda. Espero que haya quedado claro cómo fueron sucediendo los acontecimientos y espero que les sea de bendición. Cualquier duda en los comentarios, agradezco su atención y espero verlos próximamente. Que estén muy bien.